Y ex canciller, ¿qué tal? Doctor Manuel Orejuaro, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, después de tiempo, efectivamente. Después de tiempo, ¿no? Y hemos escuchado este tema de La Haya. Chile ha presentado esta dúplica ya en la Corte Internacional. ¿Qué significa esto para los que realmente están muy poco enterados quizás del tema? ¿Qué significa para Chile y qué significa para el Perú? Tú lo has dicho con mucha precisión. Tenemos que dar una explicación no técnica. En primer lugar, no es nada extraordinario, es el seguimiento normal y usual del procedimiento judicial. Es la presentación de una pieza más dentro de este proceso. La réplica chilena se supone que debe contener elementos de argumentación dirigidos a rebatir la fundamentación peruana contenida en la memoria y en la réplica peruana. Alberto von Claveren, que es el agente chileno, ha dicho que añaden nuevos antecedentes. Si son antecedentes, no son nuevos, ¿no es así? Y en segundo lugar ha señalado que se estarían adjuntando una serie de pruebas respecto de una serie de permisos que barcos peruanos, autoridades peruanas habrían solicitado a Chile, denotando, según la interpretación chilena, un reconocimiento del límite. Sobre eso yo quisiera decir dos cosas para que el público comprenda muy bien este asunto. En el derecho internacional de la delimitación marítima, el ejercicio de una jurisdicción, es decir, el hecho de que Chile haga unos controles de carácter administrativo o de carácter pesquero en la zona en controversia, no genera derechos, no es un título de soberanía a diferencia de las disputas territoriales, entonces eso nos tiene sin cuidado. En segundo lugar, cuando el Perú ha hecho algún acto de esta naturaleza, nunca lo ha hecho en la comprensión de que existe un límite marítimo entre los dos países, sino en función de preservar la paz y una relación fluida de carácter comercial o de paso inocente de las embarcaciones militares peruanas, lo que no prejuzga en absoluto nuestra posición sobre el límite y no otorga derechos a Chile. En ese sentido yo pienso que la réplica chilena hace ciertamente una reiteración de las posiciones de Chile y que los derechos del Perú, la posición peruana que es sólida, continúa incólume. Vamos a pasar a la fase oral que será quizás no a inicios del próximo año, sino en el curso del primer semestre del próximo año. ¿Cómo son estas muestras en estos 5 tomos, por ejemplo, que han sido presentados? Ellos dicen que se demuestra cómo es que Chile, por ejemplo, Perú y Ecuador, junto con los restantes, han respetado los tratados y han confirmado también la soberanía indudable de Chile, es lo que dicen. ¿En qué consisten estos tomos, estos 5 tomos? ¿Qué son mapas? ¿Qué pruebas son? Bueno, yo no lo sé, como no lo sabe nadie, salvo en este momento las autoridades chilenas, el Grefie, que es el secretario de la Corte, y probablemente ya el agente peruano, el profesor Alan Wagner, que ya debe tener el texto de la réplica chilena y debe estar llegando, entiendo, mañana aquí a Lima trayendo ese texto. Mi impresión es que estos anexos deben referirse a permisos o a notificaciones de paso de aguas que son peruanas hacia aguas que son chilenas. Pero esto no prejuzga que esos permisos, sin los cuales no se podría transitar, está significando de que el Perú acepte el límite. El derecho internacional, para reconocer lo que se llaman los actos propios, exige un elemento objetivo y un elemento subjetivo. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, una nota, una comunicación que dice que se va a pasar de una zona a la otra. El elemento subjetivo es de que esto se hace en la comprensión de que existe un límite. En ningún caso los marinos peruanos ni los barcos peruanos que han pasado del Perú a Chile han denotado y menos expresado en términos formales y concretos que esos permisos signifiquen un reconocimiento del límite. Por esa razón yo creo que hay que estar tranquilos. Adicionalmente, el derecho internacional de la delimitación marítima, y en esto la jurisprudencia de la Corte es muy clara, es muy renuente a reconocer que por aquiescencia, es decir, por aceptación implícita, se reconozca un límite marítimo por la propia naturaleza
de lo que es la delimitación marítima entre estados, que es un asunto que debe ser objeto de un reconocimiento del límite a través normalmente de documentos que constituyan tratados y donde indubitablemente se haya manejado el trazo de un límite, cosa que no ha existido ni existe en el caso peruano-chileno. Ahora, doctor Rodríguez Cuadros, lo que está en disputa, como se sabe, es un triángulo, ¿no? Ese triángulo, por ejemplo, podría verse en algún momento, no sé, pero imagínense, ¿puede ser compartido entre Perú y Chile, por ejemplo, mitad para Chile y mitad para el Perú, o no? Fíjese, para que la población comprenda bien, aquí en realidad hay tres diferendos en una controversia. Es un 3 en 1. Tenemos el diferendo del límite marítimo propiamente dicho, que es ese triángulo de aproximadamente 37.000 kilómetros cuadrados, que es una zona donde se superponen las dos soberanías y que hay que dividir conforme al derecho internacional. Nosotros decimos de acuerdo a una línea equidistante. Ese es un diferendo. El otro es una proyección fuera de esta zona de la soberanía peruana hasta las 200 millas, que Chile contesta, no reconoce porque dice que eso sería alta mar. Ese es un espacio de aproximadamente 28.000 kilómetros cuadrados. Y el tercer punto en discordia es dónde empieza la frontera marítima. Chile dice que en el hito número 1, nosotros en la confluencia de la orilla del mar con el océano. Y el tratado de 1929 nos da totalmente la razón. Yo creo que en el caso de lo que se llama el segundo triángulo, es decir, este espacio de soberanía peruana que Chile considera alta mar, y en el caso del punto de inicio de la frontera marítima, la posición peruana es absolutamente sólida y no tengo la menor duda que allí ganaremos el 100%. En el otro punto, que es estrictamente el del límite, yo creo que al no existir un tratado, como lo ha demostrado la posición peruana y como es un hecho objetivo, la Corte va a aplicar el derecho internacional. ¿Y qué dice el derecho internacional? Que hay que trazar una línea equidistante cuando no hay algunas circunstancias geográficas que aconsejen trazar otra línea. Como no hay ninguna circunstancia geográfica de esta naturaleza, por ejemplo la existencia de islas, de archipiélagos, etcétera, el trazo se deberá hacer conforme al derecho internacional de una línea equidistante. Por eso pienso, y cuando yo decidí como canciller de resolver ese tema definitivamente, realizar todas las acciones para poder presentar la demanda, contratar a los juristas internacionales y dejar listo el texto de la demanda, lo hice en la convicción que los derechos del Perú son sólidos y que la Corte va a reconocer esos derechos. Ahora, eso fue en el año 2004, tengo entendido. Eso fue el año 2004.